internacional, en realidad también el pago que tiene que hacer la Argentina, creo que es mañana, ¿no? Pero habló el jefe de gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta, escuchémoslo primero. Respecto al acuerdo con el fondo, ya lo dije varias veces, acá lo importante es que tengamos un plan económico que nos muestre cómo la Argentina va a volver a crecer y va a volver a generar trabajo. Eso es lo importante, generar trabajo. El acuerdo con el fondo en todo caso es un capítulo y posiblemente no el más importante de ese plan. Y justamente lo que nos falta, lo que los argentinos necesitamos es tener previsibilidad, tener un plan que nos muestre cuál es el horizonte para nuestro crecimiento. Obviamente no ayuda y genera más incertidumbre que a, no sé, 24 horas de este vencimiento todavía no sabemos si se paga, si no, los mensajes contradictorios del gobierno, la vicepresidenta hablando en contra del acuerdo, todo eso no ayuda a nada. Pero entendamos que acá lo importante es que necesitamos tener un plan para que la Argentina vuelva a crecer, para que la Argentina genere trabajo. Al jefe de gobierno porteño le contestó la vocera presidencial, Gabriela Cerruti. Escuchémosla. Hay momentos en que se lleva a cabo día a día y hay momentos en que se lleva a cabo hora a hora, como es en este momento, y es una negociación que está liderada por el presidente de la Nación, por el ministro de Economía, Martín Guzmán. Son ellos quienes tienen el momento exacto y el punto exacto en el cual está la negociación. Yo no puedo darles más precisiones sobre este tema ni hacer otro tipo de comentarios, porque como toda negociación es una negociación delicada y vamos a tener que esperar en el transcurso de las horas, de los días, cómo se sigue desarrollando. El jefe de gabinete, Juan Mansur. Escuchémoslo también. Bueno, primero esta es la indicación del presidente de la Nación, del doctor Alberto Fernández, y esto es la negociación que hoy está llevándose adelante con el Fondo Monetario Internacional, digamos. Hay vocación de pago, está la decisión política de querer acordar y de poder llegar a un acuerdo. Lo único que estamos pidiendo es poder seguir creciendo, para seguir haciendo frente a los compromisos y poder seguir impulsando obras de infraestructura de estas características que tienen que ver con mejorarle la calidad de vida a nuestra gente, al pueblo. Pero aparte de eso, también estas obras de infraestructura tienen el potencial de avanzar no solo en el desarrollo urbanístico, sino en generar trabajo, como ustedes lo vieron recién. Así que estamos en plena etapa de discusión, así que bueno, el presidente de la Nación está llevando adelante esta tarea. ¿Y los 731 millones que vencen mañana se pagan? Bueno, eso es una decisión exclusiva del presidente de la Nación, por eso digo, hoy estamos en esta etapa de definiciones, estamos en esta etapa de acuerdos, de negociaciones, pero bueno, habrá que ver cómo se avanza en el transcurso del día de hoy. No tienen que tener duda los argentinos, es que el doctor Alberto Fernández, nuestro presidente, va a hacer lo mejor para todo el pueblo argentino. Saludamos a Guido González y está nuevamente Cecilia Camarano con nosotros. Guido, bienvenido. Cecilia, nuevamente bienvenida. Y está el señor Daniel Aprile, bienvenido. ¿Cómo estás, Antonio? ¿Cómo le va? Bueno, a ver, acá se banaliza el default, la Argentina tiene una particularidad que todo entra en la grieta o en la chicana. Pero a ver, ¿qué significa estar en default? Y estos 731 millones de dólares, ¿nos llevan al default en el supuesto que no se paguen? Sí, bueno, default o ajuste, cualquiera de los dos casos son malos acuerdos para Argentina, son malas posiciones. Nosotros analizamos desde el CEPA que la posición que le conviene tanto a la Argentina como al Fondo Monetario Internacional es crecimiento. Y un acuerdo a largo plazo. Y acuerdo a largo plazo, sin duda. Cecilia. Mira, esta mañana hubo mucho hermetismo y mucha cautela, no solo esta mañana, sino en la jornada de ayer también en Casa Rosada respecto a qué va a pasar con el vencimiento. Lo escuchamos hace instantes a la portavoz presidencial, Gabriela Cerruti. De 10 preguntas que le hicimos en la conferencia de prensa de los jueves, 4 fueron en torno a qué va a pasar con el vencimiento. ¿Qué fue lo que dijo? No puedo aportar detalles, las negociaciones se están llevando minuto a minuto y veremos en las próximas horas. O sea que hasta el momento no se sabe si va a haber, se va a hacer frente al vencimiento o no. Señor. La consulta, a ver, y lo pongo también sobre la mesa como para charlarlo con nuestros invitados, es ¿qué otra opción tiene la Argentina más allá de seguir postergando? Porque postergar no es un problema para otros, es un problema igualmente para la Argentina, que no será hoy, no será mañana, no será el mes que viene o el año que viene, sino que será para el próximo gobierno, sea cual fuere. O sea, sigue siendo un problema para la Argentina. O sea que, en definitiva, está mal decir ajuste, es una palabra que no gusta, es una palabra que suena feo, pero indudablemente en algún punto
si no podemos crecer más de lo que estamos creciendo, tenemos que empezar a achicar el gasto. Y ajuste en definitiva es eso, es empezar a achicar el gasto o a controlar en qué se están yendo los miles de millones de dólares que entran a la Argentina y que se convierten en pesos y se van en el gasto. En ese gasto que evidentemente tenemos que ir ajustando. Va por ahí evidentemente el planteo. Sí, no comparto la posición. No es solamente crecer, que en Argentina se puede crecer. De hecho, este año se creció 10% la economía. No, yo no dije no crecer, yo dije no podemos seguir creciendo más de lo que estamos creciendo. Yo creo que sí se puede seguir creciendo más de lo que se está creciendo, pero Argentina es absolutamente demandante de divisa, de moneda internacional, o sea, de dólares para crecer. Básicamente porque todos los sectores productivos manufactureros necesitan insumos que vienen del exterior y los necesita pagar en dólares. Por eso es muy importante analizar la diferencia de endeudarse en pesos y de endeudarse en dólares. Argentina necesita los dólares para producir. Guido, y en el caso de ajustar, que es otro de los puntos importantes, ¿por dónde iría el ajuste? Porque digo, a ver, es una situación complicada. Ahora yo pregunté también, ¿hay lugar para un ajuste hoy? Yo creo que no hay lugar para un ajuste. Para compararlo con algo y que la gente del otro lado tome dimensión de lo que estamos hablando, el punto de negociación, el punto de déficit fiscal que está negociando el FMI con el gobierno representa el 70% de lo que el gobierno gasta en asignaciones familiares. Representa 2 veces la política alimentaria del gobierno y si el gobierno pusiera el foco en el ajuste de jubilaciones, representaría un 15% de reducción de las jubilaciones de todos los jubilados en Argentina, y aparte, que son si haces historia, esto ya nos pasó con De la Rúa. Sí. Después que fracasó el famoso blindaje financiero, cuando decía qué lindo es dar buenas noticias, digamos un fracaso absoluto. O sea, el fondo ya nos sacó la mano a nosotros. Ya nos dejó en el fondo del río, ¿o no? Sí, bueno, de hecho es interesante esto que decís de hacer memoria, porque fue justamente lo que dijo el presidente Alberto Fernández el lunes. Hubo un acto en Morón. El acto en realidad era para anunciar un plan de vacunación para el regreso a las escuelas. Pero en las últimas jornadas Alberto Fernández no pierde ocasión de remarcar que se va a acordar, pero con crecimiento. Y en ese marco pidió justamente hacer memoria y recordar qué pasó, ¿no?, cuando hemos acudido al fondo, cómo ha terminado la Argentina. Pero aparte hay que recordar que Argentina estuvo en default desde el 2001 hasta el 2009. O 2000 hasta el gobierno de Néstor Kirchner. Creo que hasta el final del mandato de Kirchner. Sí, yo creo que lo más relevante a la hora de hablar del default es que de todos los default de la historia del FMI, nunca un default superó los 5.000 millones de dólares. Y Argentina entraría con el default más grande de la historia del Fondo Monetario Internacional. No se olviden que el gobierno de Mauricio Macri nos dejó una deuda de 57.000 millones de dólares. Solo con el fondo. Solo con el fondo, solo con el fondo. Previo a eso ya se habían endeudado en 150.000 millones de dólares más con acreedores privados que no son de organismos multilaterales de crédito. No, y está bueno recordar a todos, y esto es bueno acordarse, porque si lean los tuits, lo que dicen los de Cambiemos, los propios miembros del partido político, cuando reconocieron, ¿vos dijiste cuánto se endeudó? ¿200? El gobierno de Mauricio Macri, primero 150.000 millones de dólares y después 50.000 era con el FMI, después se agrandó a 57 y cuando Alberto asume les dice, muchachos, dejen de mandar plata, nosotros no podemos devolver esto. Porque reconocieron que había en el Banco Central de fondos de reservas 14.000 millones de dólares. ¿Y el resto? ¿Dónde está? No, por supuesto que la Argentina tiene un problema enorme con las deudas, lo acaba de explicar muy bien nuestro invitado. Pero no estábamos endeudados en el 2016. Se habían achicado muchísimo más las deudas. El gobierno de Néstor Kirchner le pagó al FMI. O sea, toda la historia ya la conocemos y la gente del otro lado la conoce, la sabe perfectamente. Y sabe también de la gran bicicleta financiera que hubo en los últimos años, que donde la plata se terminó yendo a cualquier lado. O sea, el problema es que si seguimos solamente buscando los responsables de los problemas de la Argentina y no planteamos qué hay que hacer y que hay que evidentemente corregir algunas cosas para crecer, Dani, y para que las inversiones sean atractivas y para que... Los responsables de la deuda, que te meten un palo en la rueda, no te ponen el presupuesto. No, nadie niega eso. Te van metiendo palo para eso. Que te tropieces. La pregunta es, ¿cómo hacemos la Argentina más competitiva? ¿Cómo hacemos para crecer más, como decía recién él? ¿Cómo hacemos para crecer más? ¿Qué podemos hacer? Primero tenés que tener una clase dirigente política que no intente construir políticas y candidaturas con tu fracaso.
Porque si vos apostás al entonces fracaso tenemos que argentino, cerrar la persiana e irnos. No, hay que cambiar. Porque sistemáticamente, Bueno, pero Dani, pero la realidad es sistemáticamente esta. cuando cambia un Vos gobierno, tenés el otro hace lo un grupo mismo. político, y creo no equivocarme, que necesita imperiosamente el fracaso para construirse la alternativa política para el 2023. Eso parece... Y te lo dicen, pero te lo dicen abiertos en cualquier canal de televisión. Pero eso Acá es no vienen, ojalá vengan, pero es la historia argentina de los últimos años, Antonio. El problema es que asuma quien no, porque asuma, Alfonsín y Duhalde no tenían el mismo pensamiento. pero te tenés que ir hasta cuántos años para atrás, Antonio. 18 años. Y bueno, por eso, perfecto. Bueno, pero lo que pasa hay es que que... crecer, un día hay que crecer. Y bueno, Y no perfecto. sé, ¿Qué tiene que parecen pasar chicos en un entonces? colegio peleando en un Por centro de eso, estudiantes, ¿qué es una tiene que locura. pasar entonces para que la Argentina crezca? Yo creo que no, que la Argentina de los últimos años no ha sido siempre igual y aunque parezca un lugar común, Néstor cuando le paga en Al el FMI. 2005 al FMI de contado, dice, para pagar primero hay que crecer, los muertos no pagan sus deudas. Es La de deuda, nuevo más vigente, la más deuda vigente era que mucho nunca. más chica que la de ahora. Sí, por eso mismo. Imagínate, si tenés que pagar ahora, que es mucho más grande, ¿cuánto necesitas crecer? Si querés te lo puedo decir al revés, que lo estimamos desde CEPA. ¿Cuánto necesitas achicar el PBI para pagar el vencimiento de 19.000 millones de dólares que hay que pagar en el transcurso de todo el 2022? ¿Cuánto sería? Hay que achicar 8% del PBI. Prácticamente lo que se cayó en la pandemia. 8%. 8% hay que achicar el PBI. Imposible. Para poder pagar los 19.000 pero millones nadie- de dólares que hay que pagar en 2022 y hay que pagar otros 19.000 millones de dólares en el 2023, otros 5.000 millones de dólares en el 2024 y no nos olvidemos que cuando terminamos de pagarle, mientras le pagamos al FMI, están empalmados la reestructuración de deuda con los privados. Cuando en el 2024 le demos 5.000 millones al FMI, ya le estamos dando 11.000 millones a los bancos privados. No hay manera. No hay manera. No hay Nadie manera. puede Perdón, creer que la Argentina tenga que hacer esos pagos, ¿eh? Yo no Está bien, estoy no, explicando no, pero eso, ¿eh? contrajo No, la Argentina y desde es la ya. Argentina. Pero desde ya, es eso una locura, seguro. todo es una gran locura. El punto es, por eso digo, no podemos crecer para hacer ese tipo de pagos. No hay manera de crecer para pagar ese tipo de pagos. mucho no hay menos, manera. mucho menos sin crecer. Mucho menos sin crecer. menos con un ajuste. por eso Y es mucho que- menos con un ajuste. Porque en Argentina lo que hay que entender también es que el 65% del PBI es consumo público y privado. Con lo cual, cuando uno ajusta en Argentina, porque el FMI le pifió a las estimaciones de inflación, a las estimaciones de todas las variables macroeconómicas cuando hizo las visitas al gobierno de Macri, pero cuando le tiene que pedir en dónde hacer el ajuste, ahí no le pifia. Hay que ajustar jubilaciones. En eso no le pifia nunca. Entonces tiene Y muy aparte claro es a histórico. dónde va el presupuesto Aparte es del histórico gobierno. esto, ¿eh? ¿Cómo? Esto es histórico. Recordemos que la Rúa redujo las jubilaciones en cuánto, un 30%, hay que acordarse de eso. Por pedido del FMI. Sí, pero esto no es Jubilado una cobraba cuestión 102 solamente del pesos. fondo, es una Yo cuestión suelo de decir, corregir el destino de la Argentina. No solamente Sí. estoy hablando de pagarle al Fondo Monetario Internacional, estoy hablando de plantear políticas, en todo caso, económicas a largo plazo que permitan generar esa Argentina que todos anhelamos, que es la del Pero un crecimiento y del gobierno solo no lo desarrollo. hace, ¿eh? Un gobierno solo, solo el gobierno. O sea, vos sin la planteás que oposición. simplemente es una cuestión No, política. El gobierno, todo es político, el gobierno, y el préstamo fue político también. El gobierno, la oposición, los empresarios, los sindicatos, todos tienen que sentarse en una gran mesa y lograr un gran acuerdo nacional. Si no, y no pongan más como ejemplo a la Moncloa, sino sentarse de verdad y hacer un gran acuerdo nacional, porque si no, no hay salida. Encontrarle el destino a la democracia. Hay muchas más opciones que las que se pusieron acá en discusión. Muchísimo más. Por ejemplo, el impuesto a las grandes fortunas prácticamente recaudó lo que el FMI le está pidiendo al gobierno nacional que ajuste en el déficit primario. Entonces, ¿por qué en vez de poner en discusión cuánto le vamos a reducir las jubilaciones, por qué no ponemos en discusión la progresividad de los impuestos o dejar fijo el impuesto a las grandes fortunas? Como lo pide Davos. Como lo pidieron la el cumbre de Davos, los Exacto. empresarios más importantes del mundo. Por ejemplo, Acá te matan, olvídate. por ejemplo. Acá vas a tener una cantidad de Carrió, los Mario Negri y te van a matar. No, impuesto y no te cuento Kachanowski y compañía. Se ponen locos. Por otro lado, también yo suelo decir, como se dice en la escuela, la tercera es la vencida, se dice en la escuela. Las explicaciones que dio Mauricio Macri respecto del gobierno. Primero que era para el déficit, para resolver el déficit que había heredado. Los de Y Miguel él, Duhovne, y él terminó teniendo más déficit que el que había heredado el gobierno de Cristina. Segundo, que era para pagar deuda del gobierno anterior. De los 200.000 millones de dólares que tomó, solo 25% eran vencimiento de plazo de gobiernos anteriores. El otro 75% no. Y la tercera es la vencida, que es que dijo que los dólares se los dio a los bancos privados para que no se fueran del país. Y esa es la fuga. Esa es la fuga. Cecilia, te pregunto, el termómetro en la
la Casa Rosada. Digo, el presidente Alberto Fernández en este viaje que tiene próximo a Rusia y a China, ¿se va tranquilo que ha alcanzado? Pará, tenemos un problema con el micrófono. No sé si escuchaste la pregunta. Si el presidente se va tranquilo. Si el presidente está tranquilo, el viaje a Rusia y China. Sí, en realidad lo que quería Alberto Fernández y lo que se espera desde Casa Rosada es que justamente el martes, cuando el gobierno parta para Rusia, pudiera tener un punto de acuerdo máximo, ¿no?, en lo que respecta a la negociación con el FMI. Esto parecería que hoy, en este momento, no se estaría dando. No obstante, si bien hablamos de hermetismo y cautela en Casa Rosada, esto es en la superficie, porque hay que decir que hay muchas conversaciones, hay muchas llamadas en las últimas horas. En ámbito financiero, de hecho, hemos descrito cuál es el nivel de la negociación hasta ahora y qué es lo que falta afinar, si se quiere, por decirlo de alguna manera. De hecho, el martes, el ministro de Economía, Martín Guzmán, hizo varias visitas a la Casa Rosada. El presidente se quedó en su despacho cerca de las 11 de la noche. Si se fijan, no hay agenda oficial de Alberto desde el lunes. Esto obviamente es un tema que lo está abocando. Así que sí, la idea es irse, ¿no?, obviamente, a la gira presidencial, logrando, ¿no?, acordar, aunque sea, los puntos básicos. La sensación que tengo yo es que sí, quiere instalar que el gobierno quiere un default. Bueno, también hubo, digamos, personas del propio gobierno que que ayudaron a que esto suceda. Claro, estamos hablando del diputado, Leopoldo Moró, quien dijo que un default no era tan malo. Entonces, ¿qué es un default? Claro. Nosotros no somos, desde CEPA, no somos partidarios del default, tampoco diría de firmar un acuerdo que represente un ajuste. Porque un acuerdo malo es lo mismo que un default. Es lo mismo. En términos sociales, para los argentinos, sí. Claro, pues, son revisiones permanentes del FMI, un mal acuerdo. Revisiones permanentes del FMI. E imposición. Todos los meses, porque no hay que olvidarse que el calendario de plazos que dejó el gobierno Mauricio Macri estipulado indica vencimientos de deuda todos los meses, de acá hasta que se termine el gobierno de Alberto Fernández, y los vencimientos van entre 300 millones y 3.000 millones de dólares todos los meses. No hay manera. Todos los meses. Entonces, ¿por qué ahora se pone el foco en la negociación? Porque le podemos pagar mañana al fondo, ¿tenemos la liquidez? Sí. ¿Le podemos pagar el martes? Sí. Ahora, ¿en marzo le podemos pagar? No. Ya no tenemos solvencia ni liquidez en el Banco Central para pagarle. Entonces, ¿qué es lo que dicen? Entonces, ¿para qué le vas a pagar mañana y al martes? Por eso es que en este momento se están trabando y la negociación es hora a hora. Muchísimas gracias. No, gracias a Dani. Gracias. Siempre te atacamos a vos, Dani, pero no importa. No, pero la idea acá es plantear un escenario bueno para la Argentina. Totalmente. Y por supuesto para la Argentina con nosotros adentro, como dijo el presidente el primer día. Y todos incluidos. Y todos incluidos. El problema es que quizá la política, como decís vos, Antonio... Algunos. Sí, la política en general, gran parte, pone mucha traba para que eso ocurra. Muchas gracias. No, gracias por la invitación. Vamos a ver cómo está la calle en el regreso a tu casa. Y estamos viendo ahí. Bueno, vamos a ver cómo está el regreso, la vuelta a casa. Siempre esta hora, igualmente estamos en verano, estamos en enero, se hace un poquito más sencillo. Y ahí tenemos, se había puesto negra la cámara, querido. El túnel, claro. No sé. Y no el del Libertador, que es más clarito. No, era el túnel Cristo Redentor, que hay problemas con los camioneros. 3.000 camiones varados. Exactamente, ahí hay bastantes inconvenientes para el tránsito. Vemos Puente Pueyrredón, Lore, Antonio. Por ahora tranquila situación en las salidas hacia el sur de la capital federal. Marcha intensa, pero no hay mayores problemas en los puentes Pueyrredón, tal como vemos en pantalla, La Noria y Alsina en la zona de Pompeya. Vos sos mala, te gusta decir por qué. Si me marcás en rojo, la mía, dale. Pero yo vos quiero sabés saber de qué el cuadro oeste, soy yo, Antonio, también. ¿Vos sabés de qué cuadro soy yo? Sí. De Independiente. Y yo de Racing, dale. Y por eso el de Racing no está. No está el color de Racing en nuestros mapas. Está en el cielo. Está el cielo, bueno. Ahora salidas hacia el norte por Avenida Cantilo y General Paz, tranqui, la situación, marcha, decíamos, intensa, 60 kilómetros por hora para empalmar Cantilo con la General Paz rumbo al norte de la provincia de Buenos Aires. Tenés tranquilidad para salir, Antonio, buscando Panamericana. Vos tomás Holmer. Hace una cosa, tenés que agarrar por Cantilo y vayamos yendo todo a 60. Vamos todo despacito. Todo despacito. Con paciencia. Con paciencia se llega. Pensá que en la cantina puede haber loma de burro, así que tenemos que ir muy despacio. Tenemos a Antonio que va para el norte. A ver, contame cómo está el norte. A ver. Lore que va para el oeste. Voy para el oeste a ver cómo está General Paz.
cuál es el futuro para los próximos minutos. Tenés Está que complicado. esperar, Lore, porque